Buenos días, hoy es miércoles 27 de mayo. Continuamos con nuestro tema de funciones y gráficas. Y si ayer hablábamos un poco del plano cartesiano, hoy nos toca hablar más de lo que ya son realmente las funciones y en concreto vamos a ver qué formas tenemos de expresar una función. Vamos a ver que las podemos expresar con tablas, con gráficas y también con fórmulas. Estas tres formas de representar las funciones están relacionadas. Veremos también cómo podemos representar una función, es decir, hacer la gráfica de una función y practicaremos con algún ejercicio. Vale, primera pregunta que nos deberíamos plantear. ¿Qué es una función? Una función es algo que funciona. Es una relación, como os pone por aquí, de dependencia entre dos magnitudes. Es decir, es un poco parecido a cuando pensábamos en si dos magnitudes eran proporcionales o no, que pensábamos en la relación que había entre los valores de una magnitud y de otra magnitud. Recordad que las magnitudes eran conceptos distintos, por ejemplo, lo que medía de largo el aula y lo que medía de alto, pero no solamente eso, sino que puede ser el tiempo que se tarda en recorrer una distancia, la velocidad a la que se va y un montón de, de conceptos distintos que que podríamos medir. Importante, que se puede medir, ¿vale? Cualquier concepto que se puede medir. Vale, entonces una función, como decimos, es una relación de dependencia entre dos magnitudes tal que a cada valor de la primera magnitud le hace corresponder un único valor de la segunda magnitud. Es decir, tenemos nuestra magnitud A, que será nuestra X, nuestra magnitud B, que será nuestra Y. Recordad que cuando hablábamos de álgebra decíamos que la X y la Y, o sea, nuestras variables, nuestras incógnitas, son esos valores que o no sabemos cuánto es, o resulta que que toman valores distintos, que son variables. Cuando son letras distintas es porque representan cosas distintas, como es este caso. Uno es la magnitud A, otro es la magnitud B. Entonces, la función lo que hace es, si aquí en este saco están los valores que toma la función X, y aquí en este otro saco están los valores que toma nuestra otra función, o sea, nuestra magnitud, perdón, no función. En este saco, los valores de nuestra magnitud A. En este saco, los valores de nuestra magnitud B. Lo que hace la función es relacionar los valores de un saco y de otro, de modo que a cada uno de los que estén en el saco de las X les hace corresponder uno del saco de las Y. ¿Vale? Podría ser, veremos, que hubiera dos valores de X que llegaran al mismo valor de Y, ¿vale? Imaginaos que yo aquí represento un sexto valor de X y resulta que la función le asigna el valor B de Y. Luego veremos con un ejemplo y lo entenderéis mejor, ¿vale? Pero la cuestión es que puede ser que dos valores distintos de X lleguen al mismo valor de Y, pero lo que no puede ser es que un valor de X llegue a dos valores distintos de Y. ¿Vale? A cada valor de la primera magnitud le hace corresponder solamente uno de la segunda magnitud. Y ahora, importante, ¿cómo se le llama a cada una de estas magnitudes? La X es la variable independiente y la Y es la variable dependiente. ¿Por qué se les llama así? Vale, resulta que estas dos magnitudes, una depende de la otra. Hay una que es independiente, que sus valores van variando y digamos que van a su aire. Y la otra magnitud depende de los valores que tome la primera. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio y así lo explicamos un poco mejor, ¿vale? En este tenemos varias magnitudes y nos pide que identifiquemos si son o no funciones y que si lo son, digamos cuáles son las variables dependientes y cuáles las independientes. Bien, entonces, primer apartado, el consumo de un coche y la distancia recorrida. Las magnitudes son, una de ellas el consumo del coche, la otra la distancia recorrida. ¿Están relacionadas de alguna manera?
Sí, porque cuanta más distancia recorre el coche, más litros de combustible va a consumir. ¿Cuál depende de cuál? La distancia va a su bola. Y ¿cómo los había puesto? Naranja y amarillo, perdón. Vale, la distancia va a su bola y el consumo del coche va a tomar un valor u otro dependiendo de cuántos kilómetros hayamos recorrido con nuestro coche. Por lo tanto, la distancia recorrida es la X, el consumo del coche es la Y. La velocidad a la que circula un coche y la edad del conductor. ¿Están relacionadas? No, es totalmente independiente la velocidad a la que se conduzca con la edad del conductor, ¿vale? Entonces, esto no es una función. Vale. En el C, el número de habitantes de un barrio, de una ciudad o un pueblo y el número de colegios públicos que hay allí. Nuestras dos variables son, por un lado, número de habitantes y número de colegios públicos que hay allí. Están relacionados porque la manera en la que se calcula cuántos colegios hay o cuántas farmacias o demás depende de la población que haya en esa localidad. Y fijaos, ya acabo de decir la palabra clave, depende. O sea, el número de colegios públicos que hay allí depende del número de habitantes de un barrio, de una ciudad o un pueblo. Entonces, de nuevo, ya tenemos aquí identificadas cuáles son nuestra X y nuestra Y. La temperatura de un lugar y la hora del día. Sí, también depende, porque una depende de la otra, porque por la noche normalmente hace más frío que por la mañana. Por lo tanto, nuestras dos variables, que son temperatura de un lugar y hora del día, sí que dependen la una de la otra. La que va a su bola es la hora del día, esa es la X, y la temperatura de ese sitio es la Y, ¿vale? Es la que depende. Dependiendo de la hora del día, la temperatura es una u otra, pues X e Y. Y el último, el número de lados de un polígono y el número de diagonales que tiene. Este también depende, porque, por ejemplo, si tenemos un triángulo, este no tiene ninguna diagonal. Si tenemos un cuadrado, tenemos dos diagonales. Un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Es decir, dependiendo de cómo sea nuestra figura, nuestro polígono, vamos a tener un determinado número de diagonales. Con lo cual, estas dos variables, número de lados de un polígono y número de diagonales que tiene, dependen la una de la otra. ¿Cuál depende de cuál? La que va a su bola es el número de lados de un polígono y el número de diagonales que tiene es la que depende, la que toma un valor u otro dependiendo de cuántos lados tenga el polígono. Por lo tanto, esta sería nuestra X y esta sería nuestra Y. Vale, ¿qué maneras tenemos de expresar una función? Pues os decía al principio que teníamos tres: tabla, gráfica y fórmula. Todo esto describe un enunciado, claro. O sea, una información, una cosa que pasa en la realidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos esta situación. Hablando del jamón de bellota, vemos su precio y resulta que tenemos lo siguiente. A cada cantidad se le asocia su coste. Un kilo son 12 euros. Es decir, nuestra situación es que cada kilo que compremos de jamón de bellota cuesta 12 euros. Eso podemos interpretarlo de manera que sepamos, dependiendo de qué cantidad compremos, esto podemos interpretarlo de modo que, sabiendo la cantidad que compremos, sepamos cuánto tendremos que pagar en caja, sabiendo que cada kilo son 12 euros. Así que una primera manera de interpretarlo sería hacer una tabla de valores y poner cada una de nuestras variables, número de kilos e importe, es decir, esto sería lo que pagamos en caja. El número de kilos es nuestra variable independiente y el precio que pagamos en caja, es el importe, ¿vale? Es nuestra variable Y. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de cuánto jamón compremos, tendremos que pagar una cantidad u otra.
Vale, sabiendo que cada kilo son 12 euros, esto es como cuando hacíamos una tabla de proporcionalidad directa, ¿no? 1 kilo, 12 euros. ¿Qué pasa si compro medio kilo? Pues pagaré la mitad, 6 euros. Y así podría completar el resto de los valores, ¿vale? Entonces, me pueden dar esta información de, oye, tú tienes esta tabla de precios, dependiendo de cuánta cantidad compres, tienes que ver cuánto dinero pagas. Puede ser también que la información la interpretemos en modo de gráfica, ¿vale? La representemos gráficamente. Aquí que tenemos el eje X y el eje Y. ¿Os acordáis del plano cartesiano? Nuestro plano cartesiano era la X, la Y, por aquí teníamos los valores positivos de la X, por aquí los valores positivos de la Y, los negativos de la Y y los negativos de la X. Uy, menos 2. En este caso, como estamos hablando de dinero y de peso, vamos a estar en el primer cuadrante. Vamos a estar en el lado de los positivos, tanto de la variable X como de nuestra variable Y. Por eso tenemos aquí representado esto, que sería este primer cuadrante. ¿Vale? Es una parte del plano cartesiano, lo que estamos aquí representando. Entonces, aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y, variable independiente, variable dependiente, ¿vale? Acordaos siempre, variable independiente, y aquí arriba, o sea, y el eje vertical es la variable dependiente. Vale, pues tendríamos también representado esa información de esta función de manera gráfica. ¿Cómo podemos, o sea, si os dais cuenta, esto y esto está relacionado? Porque si vamos posicionando estas coordenadas, ¿no? Cuando la X vale 0,5, la Y vale 6, la X vale 0,5, la Y vale 6, tenemos este punto. Cuando la X vale 1, la Y vale 12, pues 1 y 12. Posicionamos los puntos y como esto es una función, tiene sentido unirlos y representar esa función, esta línea recta en este caso. ¿Por qué tiene sentido unirlos? Porque yo puedo tener una cantidad de jamón de bellota que no es ni 0,5, ni 0,8, ni 1, ni 1,5. Puede tener cualquier valor de aquí, de nuestra recta real. ¿Vale? Porque las lonchas pesarán lo que sea que pesen y dependiendo de cuánto sea el peso, vamos a asignarle un coste. Entonces, aunque esté por aquí, por el medio, con el número de decimales que sea, yo voy a tener siempre un valor de ese jamón que voy a tener que pagar en caja. Entonces, la relación entre esta tabla de valores y esta gráfica es evidente porque la gráfica es el resultado de haber posicionado estos puntos, ¿vale? Y haberlos unido. De igual manera, si tuviéramos la gráfica y quisiéramos sacar la tabla de valores, lo que tendríamos que ir haciendo es ir fijándonos en puntos que estén sobre esta función y leyendo cuánto vale la X y cuánto vale la Y. ¿Vale? O sea, el paso de una a otra es bastante directo. Y después, ¿qué pasa si lo que nos dan es nuestra función expresada con una fórmula? Cuando tenemos una fórmula, tenemos una ecuación en la que hay una Y y una X, ¿vale? Es decir, tenemos una ecuación con nuestras dos variables, con nuestras dos ecuaciones, con nuestras dos incógnitas, perdón. Y siempre va a ser, o habitualmente va a ser de esta manera. Y igual a no sé qué, no sé cuánto, X. Vale. ¿Cómo podemos pasar si tenemos esta fórmula a alguna de estas otras? Vale, pues la cuestión sería construir una tabla de valores dándole valores a nuestra X, o sea, aquí pensamos los valores que a nosotros nos den la gana, y después, utilizando la fórmula, calculamos cuánto vale nuestra variable dependiente. Es decir, esta información nos dice que la variable dependiente, su valor va a ser el que tiene la variable independiente, o sea, lo que valga la X multiplicado por 12. O lo que es lo mismo, fijaos, ¿cuál era nuestro enunciado? Que el jamón de bellota pesa 12 euros el kilo. Vale, entonces mi variable Y es el precio que voy a pagar en caja. Y esta fórmula lo que viene a decir es, vas a pagar en caja 12 por
el número de kilos que te lleves a tu jamón de bellota. ¿Por qué? Pues porque cuesta 12 euros el kilo. Vale, vamos a hacer un ejercicio y lo vais a entender bastante mejor, porque habitualmente una de las cosas que necesitamos hacer es representar una función. ¿Y eso cómo lo hacemos? Vale, representamos una función, significa, tenemos la fórmula. Si tenemos la fórmula, lo que hacemos es construir una tabla de valores. Y a partir de la tabla de valores construimos la gráfica. Si inicialmente ya nos dan la tabla de valores, la construcción de la gráfica es sencilla, porque es lo que os decía antes, posicionamos los puntos que vienen expresados en nuestra tabla de valores y ya está, y luego los unimos. En cambio, si nos dan la fórmula, no es directo representar la gráfica, sino que vamos a construir nuestra tabla de valores y después posicionar los puntos y representar la gráfica, ¿vale? Entonces, construye una tabla de valores con 5 cantidades diferentes en que se relacione el lado del cuadrado y su perímetro. Vale, fijaos, ¿cómo era nuestro cuadrado? Si tenemos aquí nuestro cuadrado, su lado es L, sabemos que el perímetro tiene una fórmula que es 4L. Aunque aquí estemos utilizando letras distintas, estas dos variables, que son el perímetro y el lado del cuadrado, forman una función, porque el lado es independiente, o sea, medirá lo que sea, pero el perímetro, su valor depende de lo que mida el lado del cuadrado. Vale, entonces fijaos, esta es nuestra variable independiente y esta es nuestra variable dependiente. Si utilizamos las letras que estábamos utilizando hasta ahora, diríamos que y es igual a 4x, ¿vale? Es decir, nuestro perímetro, el perímetro depende del lado, con lo cual el lado es nuestra x y el perímetro es nuestra y. Bueno, entonces, aunque no me pedía escribir la fórmula, como nos lo sabemos porque es algo conocido, que acabamos de trabajar con ello, podemos escribir que el perímetro es igual a 4x, siendo x el lado. ¿Cómo es la tabla de valores que vamos a construir? Siempre lo colocamos así. Aquí vamos a colocar nuestra x, aquí vamos a colocar nuestra x y aquí vamos a colocar nuestra y. Siempre, ¿vale? Primera columna la x, segunda columna la y. En la x damos los valores que nos parezcan oportunos. Por ejemplo, si el lado mide 1, si el lado mide 2, si mide 3, si mide 4 y si mide 5. No tiene sentido que cojan números negativos, ¿vale? O sea, los voy a coger todos positivos porque el lado de un cuadrado no puede valer negativo. Y ahora, ¿cuánto valen estos valores de aquí? Pues lo que tengo que ir haciendo es, vale, yo sé que mi perímetro, o sea, mi variable y, va a valer lo que valga la x multiplicado por 4, porque eso es lo que me dice mi fórmula. Entonces, lo que voy a ir haciendo es, la y vale 4 por lo que valga la x, o sea, 4. 4 por lo que valga la x, que en este caso es 8. 4 por lo que valga la x, 12. 4 por 4 y 4 por 5. Vale, pues entonces ahora, con este valor, este y este, puedo representar mi función, porque esto ahora son como las coordenadas de los puntos. El primer punto es el 1, 4. Vale, si queréis lo vamos a poner, mirad. El primer punto es el 1, 4. El segundo es el 2, 8. El tercero es el 3, 12. El cuarto es el 4, 16. Y el último es el 5, 20. Vale, pues ahora represento mis ejes. Recordad que tienen que ser perpendiculares entre sí. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Voy a colocar los valores. 1, 2, 3, 4, 5. Los ejes no tienen por qué tener la misma escala. Por ejemplo, yo si intento hacer las mismas divisiones aquí y posiciono aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, no me cabe ni de broma todo esto, porque mirad los valores que toma la Y, van hasta 20. Entonces voy a coger que este sea el 20,
este será el 10, 15, 5 y los coloco aproximadamente, ¿vale? O sea, las escalas del eje Y y del eje X no tienen por qué ser iguales. Lo que sí tiene que ser igual es que en cada uno de ellos, a la misma distancia, estén los valores que estén a la misma distancia entre sí. Es decir, si coloco aquí el 1, no puedo colocar aquí el 2, ¿vale? Entonces ahora vamos a posicionar los puntos. Tenemos el primero de ellos, el 1, 4. Pues el 1, 4 sería el 1 y ahora nuestro 4 vendría por aquí, más o menos. Aquí está el punto. El 2, 8. El 8 estará por aquí, más o menos. Este es el 4, este es el 8. Pues el 2, 8. Aquí. El 3, 12. El 12 está por aquí. Estará aquí. El 4, 16. El 16 anda por aquí. Tenemos este y el último, el 5, 20. 5, 20. Está aquí. Ya tengo posicionados mis puntos. Y ahora lo único que tengo que hacer es unirlos. Vale, ahí estaría. Esta es nuestra función. Nuestra función y igual a 4x. Yo prolongué, ahora fijaos, mi último punto era este y mi primer punto era este, y prolongué tanto antes como después. Esto es una función recta y va a tomar valores tanto por aquí como por aquí, ¿vale? Entonces por eso lo prolongo. Bueno, pues ahora, para que practiquéis, os dejo este ejercicio. Paráis el vídeo, lo intentáis hacer. Fijaos que ahora lo que os doy es una función dada en forma de tabla. Tenéis que identificar en primer lugar cuáles son las variables x e y. Bueno, esto lo vamos a hacer ya, ¿vale? El tiempo sería la variable x, porque nos habla de que Ana se fue en excursión en bicicleta, entonces a medida que va transcurriendo el tiempo recorría una distancia. El tiempo no lo podemos parar, o sea, el tiempo va a su bola, con lo cual es nuestra x. La distancia es nuestra y. Lo primero que os pide es que representéis gráficamente esta función y luego ya que interpretemos un poquito. Así que paráis el vídeo, lo hacéis y luego le dais al play y comentamos la resolución. Bueno, tengo por aquí nuestro apartado A, que será este. Lo único que voy a ir haciendo es, para este valor de x, este valor de y, para esta x, esta y, posicioné los puntos y luego los uní. Ojo, porque aquí no tiene sentido representar más allá de esto, porque esta función representa la distancia que recorre una persona en bicicleta y si el paseo acaba, ¿vale? Entonces, nuestro trazo va a llegar solamente hasta este último punto, hasta el 80-30. Ahora, pregunta B, ¿cuánto tiempo ha durado la excursión? Pues tenemos que leer nuestra variable x y el último dato que tenemos es este 80 minutos, por lo tanto eso será lo que duró la excursión. Nuestra segunda pregunta, ¿qué distancia ha recorrido en total? La variable y lo que nos dice es cuánto recorrió en cada momento, es decir, desde que salió a los 10 minutos había recorrido 3 kilómetros, a los 30 minutos había recorrido 10 kilómetros, a los 40, 15, entonces al final recorrió 30, por eso la respuesta son 30 kilómetros. Y ahora la última, ¿cuánto tiempo ha tardado en recorrer los últimos 20 kilómetros? Tenemos que fijarnos en los últimos 20 kilómetros, cuáles son y cuánto tiempo había pasado en ese momento. Entonces, los últimos kilómetros son del 60 al 80, ¿vale? Cuando había recorrido 60 kilómetros, llevaba 22 minutos. Y cuando ya había recorrido los 80 kilómetros totales de su paseo, el tiempo era de 30 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo tardó en recorrer del kilómetro 60 al kilómetro 80? Pues tardó la diferencia entre estos dos tiempos. Es decir, si a los 22 minutos de salir de casa llevaba 60 kilómetros recorridos y a los 30 minutos de salir de casa llevaba 80 kilómetros recorridos, el tiempo que tardó en esos 20 últimos kilómetros
desde que llevaba 60 hasta que llevaba 80, será el tiempo que llevaba a los 80 kilómetros fuera de casa menos el tiempo que llevaba cuando llevaba solamente 60 kilómetros, ¿vale? Es más difícil de explicarlo con palabras que de entenderlo, creo yo. Bueno, pues entonces serían 8 minutos. Pues por hoy lo dejamos aquí.